Han salido en múltiples medios varios periodistas y personas de diferentes entornos denunciando a Abelardo de la Espriella en diferentes aspectos y muchos han hecho un excelente trabajo. Inspirado en su labor, he hecho un trabajo investigativo para hacer un compendio de lo más completo, de lo más destacable de este personaje público, así como él ha dicho muy temeraria e irresponsablemente que va a destripar a sus opositores. Yo vengo a deconstruirlo a él, figurativamente hablando, claro. Primero, la persona. Abelardo de la Espriella es un declarado torturador y asesino de animales, maltratando a un perro y asesinando 3 gatos utilizando explosivos amarrados a sus extremidades. Un defensor de la tauromaquia, un espectáculo sádico, y aficionado cazador. Esto nos dice algo sobre el valor que da a la vida, evidencia en cómo disfruta de ejercer el poder sobre la vida y la muerte, sobre seres impotentes, un aparente y preocupante sadismo. 2. Cuando insiste en que una periodista destaque el tamaño de su miembro masculino en televisión y le dice que no sea tímida para coaccionarla a hacerlo cuando ella intenta evadir noblemente el acoso y vuelve a insistirle que lo haga, no solamente está acosando sexualmente a la periodista, sino faltándole el respeto a su mujer por machismo a todas las mujeres. Tercero, es un declarado amigo de Alex Saab. Cruza la línea del profesionalismo donde ya es muy cuestionable defender a una persona que ha ayudado a robar un país entero al ser testaferro del dictador ejerciendo el robo, Nicolás Maduro. Nos deja ver que más allá de pensar que el derecho y la ética son cosas diferentes, como ha declarado, para él tampoco existe la ética por fuera del derecho entonces. Esto es algo supremamente peligroso y la cualidad de un ser corrupto y sociópata. Su madre, María Eugenia Otero Aldana, es prima de Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y que la coja justicia colombiana dejó en libertad para luego permitirle hacer parte de la desaparición de 70.000 millones de pesos del Mintic de centros poblados con Karen Abudinen en el gobierno de Duque. La familia de Abelardo, su padre y madre, íntimos con el narcotraficante Ñeñe Hernández, su esposa y Julio Mansur, político condenado por sus nexos paramilitares hasta el punto de compartir juntos en su hogar almuerzos de Semana Santa como se ha evidenciado en un infame video. Cabe resaltar que se presume que su padre corría detrás de paramilitares a notariarles y registrarles predios después de que despojaban estos de sus dueños. Nos muestra que viene de un núcleo familiar corrupto e íntimo de corruptos, ladrones y paramilitares, narcos y asesinos. Es familiar de José Guerra Espriella, condenado en el proceso 8000, y de Miguel de la Espriella, involucrado en el escándalo de la narcoavioneta y sus relaciones con paramilitares por las cuales fue condenado. Esto nos muestra no solo que no es de ningunos nunca, sino que proviene de relaciones íntimas con algunos de los actores más corruptos y responsables de los crímenes más atroces cometidos en Colombia. Ahora veamos a El Incoherente. Antes defendía la adopción gay, hoy la rechaza. Decía que quería una constituyente, pero ahora no. Mucho de lo que propone no se puede hacer sin enfrentarse a la Constitución. Defendió la JEP, ahora la ataca. Es decir, no tiene convicción, solo postura. No tiene verdaderos ideales, solo conveniencias. Antes ateo, ahora de repente el más creyente, llorando conmocionado en una iglesia y mostrando una cantidad de colgandejos religiosos en su cuello. Pero respondió que se casó por la iglesia porque uno por amor hace estupideces. Esto nuevamente es un irrespeto a su mujer, pero también a la iglesia. Está llamando estúpida a la iglesia, al rito y al Dios de esa iglesia en la que no cree, lo cual por cierto hace una vergüenza que tantos acólitos de la misma lo estén patrocinando, porque ellos al hacerlo también están insultando a su iglesia y a su Dios, párrocos y ministros blasfemos. Le tocó retractarse de decir que había ayudado a impulsar la ley de feminicidio que surge del indignante caso del cruento asesinato de Rosa Elvira Celi. El hecho de que haya querido inflar su prestigio a costas de un evento tan lamentable y doloroso parece dejarnos ver un ser narcisista y quebrado moralmente, y que revela que si tomó este caso pro bono no fue para hacer una labor social, sino para engordar su plataforma al ser este un caso de interés nacional. Es decir, utilizar el sensacionalismo proveniente del horror de un crimen y el inconmensurable dolor de los familiares de la víctima a favor de su carrera. Ahora veamos el nunca. Lo cito textualmente, abro comillas: yo no vengo de ningún partido,
Yo no le debo favores a nadie. Yo no pido permiso a ninguna élite. Yo no tengo dueños. Somos los nunca. Vamos a ver, nada puede ser más distante de la realidad. ¿Quiénes están detrás de este ser? Amigo de los Géneco y los Char. Los Char le otorgaron a De la Espriella un respaldo logístico y electoral fundamental y los Géneco dejaron claro su apoyo también. Iván Díaz Mateus, excongresista condenado por la yihis política. Rodrigo Lara, excongresista y presidente de Cambio Radical. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta. Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca. Sara Castellanos, moviendo los votos de su iglesia Misión Carismática Internacional. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, impedido, pero de facto a través de su apoderado movimiento Creemos. Wilson Ruiz, Ernesto Lucena y José Manuel Restrepo, su fórmula, exministros de Iván Duque. Los últimos dos contratos con la alcaldía de Barranquilla por 357 millones de pesos y la gobernación del Atlántico por 100 millones de pesos, ambas entidades en control de los Char, de quienes tienen su apoyo. Enrique Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y nieto de Laureano Gómez, que ha usado su partido Salvación Nacional para impulsar a Abelardo. Mauricio Gómez Samín, congresista del Partido Liberal, que renunció al Senado para ser jefe de debate de Abelardo. Ernesto Macías, expresidente del Senado. Carlos Felipe Mejía, senador uribista. Jaime Beltrán, alcalde destituido de Bucaramanga. John Milton Rodríguez, ex senador cristiano que duró 4 años en el Congreso. El exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín, inhabilitado 10 años por el cartel de la hemofilia, amistad y negocios. Una empresa de propiedad de la esposa de Gozaín figura como socia en el dominio de la Espriella detrás de su ron defensor. Recordemos que el cartel de la hemofilia es un escándalo de corrupción en el sistema de salud. Funcionarios, políticos y clínicas privadas desviaron decenas de miles de millones de pesos del erario, facturando tratamientos médicos, medicamentos especializados y consultas para pacientes fantasmas o personas suplantadas que en realidad no padecían la enfermedad. Serafino Iácono, empresario en el centro de una fuerte controversia en Colombia debido a sus vínculos indirectos con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que tiene abierta una investigación formal por presunta omisión de conflicto de intereses con el mismo Serafino y presuntas irregularidades contractuales en el sector energético. Si estos son los abanderados, patrocinadores, amigos y socios de Abelardo, ¿cómo va a combatir esta persona la corrupción? De la Espriella está por completo relacionado, patrocinado, apoyado y avalado por unas de las figuras, clanes políticos más grandes y controversiales del país, algunos de los cuales han sido condenados por gravísimos crímenes de corrupción y de otras índoles. El verdadero outsider. Abelardo se jacta de ser un outsider, pero tiene 12 convenios estatales por 3.603 millones de pesos con su firma de la Espriella Lawyers. Pero ahora veamos cómo, y de la manera más irónica posible, es un verdadero outsider. Y con esta expresión anglosajona, lo que estoy queriendo decir es que él se alienó de nuestra patria, que él no es hoy en día un colombiano ni de facto ni de jure prácticamente. Quizá nunca lo fue. Por eso no le importaba ni le importa que su provecho provenga de gentes que hacen daño a Colombia, a la que ahora pretende gobernar. Dijo que el ajiaco era un potaje carcelario. Esto puede parecer una bobada, pero evidencia una clara desconexión con nuestra cultura exacerbada por un ego que se llena creyendo que él es un sibarita en sus hábitos y estilo de vida europeos, perteneciente a una élite internacional. Dijo que los colombianos son unos cafres, unos malagradecidos. Ahonda en lo anteriormente expuesto. Abelardo se cree que con su estilo de vida es superior a los colombianos. Podemos evidenciar que esto no fue una frase suelta. En su forma ofensiva y denigrante de dirigirse a los demás podemos ver que él opera desde una superioridad y desdén hacia nosotros. A través de la historia de la humanidad podemos ver ejemplos de donde quienes estaban en el poder se veían como seres superiores, casi en su totalidad, autócratas, déspotas, tiranos, reyes, emperadores. Ninguno con una historia decente que contar. De la Espriella ostenta la nacionalidad colombiana, italiana y más recientemente la estadounidense. Para ser ciudadano de los Estados Unidos tuvo que hacer un juramento, del cual leeremos lo pertinente traducido verbatim al español. Abro comillas. Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y por completo a toda fidelidad y lealtad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de lo cual haya sido sujeto o ciudadano hasta la fecha.
que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todo enemigo extranjero y nacional, que guardaré verdadera fe y lealtad a los mismos, que portaré armas en nombre de los Estados Unidos cuando la ley lo exija. Cierro comillas. Agreguemos a esto que él ha declarado que será el primer presidente republicano de Colombia. Parece que se está autodenominando un virrey estadounidense en Colombia por completo lacayo a sus directrices e intereses. Él y su esposa sostienen que si él pierde, simplemente se van del país y vuelven a su vida en el extranjero. Solo basta esto para entender lo que realmente le importa a Colombia. Este no es un llamado patrio para él, no es entrega, no es una vida de servicio y carrera política como para tantos otros sí lo es. Este para él parece ser es un emprendimiento, una meta, un trofeo más para alimentar su ego de la mano de los intereses que allí lo quieren colocar para desde ese ego de intereses posicionarlo y dirigirlo. Ahora veamos el abogado de la mafia. De joven, representante legal de FIPAS, que promovía un referendo que reconociera estatus político a paramilitares y pretendía cambiar la constitución para evitar la extradición de los paramilitares, y además declarando por esas épocas su estima por el asesino Mancuso. Como defensor del testaferro de Maduro, Abelardo de la Espriella recibió transferencias bancarias por más de $370,000 provenientes de empresas controladas por Alex Saab. Los pagos fueron realizados en el 2014 a través de la sucursal del BBVA en Miami. Los fondos provenían de las empresas investigadas que fueron utilizadas por Saab para desfalcar al Estado venezolano a través de negocios de alimentación y la importación de insumos con sobrecostos y alimentos en mal estado para los programas sociales de Venezuela, como el infame CLAP. El caso Torres Gemelas involucró una presunta maniobra jurídica para obtener la libertad del narcotraficante Andrés Prada Caicedo mediante la presentación de documentos ecuatorianos posteriormente identificados como falsos, que habrían incluido la firma falsificada incluso del presidente de Ecuador. Diversas investigaciones han señalado a Abelardo de la Espriella, entonces abogado defensor de Prada, por su presunta participación en gestiones sustentadas en documentos que simulaban el retiro de una solicitud de extradición desde Ecuador, incluyendo firmas atribuidas a altas autoridades de ese país. La maniobra permitió la liberación temporal del procesado antes de que las autoridades detectaran el fraude, ordenaran su recaptura y concretaran su extradición. Aunque el caso produjo condenas en Ecuador y la Corte Suprema de Justicia de Colombia compulsó copias para investigar posibles delitos relacionados con el fraude procesal y falsedad documental, los resultados de dichas actuaciones siguen siendo objeto de controversia y patética y sospechosamente la ley colombiana tras tantos años no ha hecho nada concluyente. Las recientes recuperaciones de tierras realizadas por la Agencia Nacional de Tierras, la ANLA, entidad que Abelardo pretende abolir, qué curioso, ¿no?, volvieron a poner bajo el escrutinio la relación de Abelardo de la Espriella con el entorno familiar y empresarial de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie, condenado por promover y financiar grupos paramilitares y vinculado durante años a estructuras del narcotráfico y lavado de activos. Los predios de la Alquería y Caja de Ahorros recuperados por el Estado tras permanecer bajo el control de Rodríguez Fuentes estaban asociados a sociedades empresariales de su círculo familiar. Paralelamente, investigaciones societarias han documentado la participación de familiares directos de alias Barbie, incluidos hijos, hijastros y otros allegados, en Invercop S.A.S., Caption S.A.S., Monte Oreb Group S.A.S., empresas vinculadas al universo empresarial de la Espriella y a la marca Ron Defensor. A ello se suma la compra por parte del hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella de un predio de 178 hectáreas proveniente de la sucesión de la familia de alias Barbie, los Rodríguez Fuentes, configurando una red de relaciones jurídicas, comerciales y societarias que trasciende ampliamente la simple representación profesional. La relación de Abelardo de la Espriella con David Murcia Guzmán, fundador de DMG, constituye otro de los episodios más controvertidos de su trayectoria profesional. De la Espriella asumió la defensa de Murcia durante el mayor escándalo financiero de captación ilegal de dinero de la historia reciente de Colombia.
una estructura que movilizó cientos de miles de millones de pesos y afectó a miles de inversionistas. Años después, el propio Murcia pasó de cliente a acusador, señalando públicamente al abogado de haber recibido cuantiosos recursos, incumplido compromisos adquiridos durante su defensa y abandonado posteriormente su representación. El contrato parece era por 2.700 millones de pesos. Lo único que lo excluía era una eventual casación. No lo defendió ni le devolvió un centavo tras haber recibido el pago. Murcia habla de un monto superior incluso, aproximando a los 5.000 millones. 5.000 millones que según él habría robado a Abelardo. Demandó a Daniel Coronel por su columna El Avión, y cuando su abogada, la de Coronel, le pidió que hiciera públicos sus bienes en cualquier parte del mundo y que mostrara sus balances bancarios y explicara su relación con Alex Saab, ojo, sin revelar documentos amparados por relación cliente-abogado, que es la excusa que utiliza para lavar su imagen al no haber sabido enfrentar esta petición, prefirió retirar su demanda. Nos queda a la imaginación todo lo que oculta en materia de bienes, platas, transacciones y demás relaciones y operaciones corruptas, pues como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Representó a Mónica Giovanna Mazzilli Rossi, vinculada al desfalco de aproximadamente 70.000, ojo, 70.000 millones de pesos a Fidu Bogotá. Pese a una denuncia pública en contra de Abelardo de la Espriella enmarcada una de las controversias más graves que ha rodeado su ejercicio profesional. Aduce que la convenció de regresar a Colombia mientras se encontraba escondida en Italia, bajo la promesa de que su situación judicial podría resolverse sin mayores consecuencias. De la Espriella habría presuntamente recibido cerca de $300.000 para salvaguardar su regreso y tras su captura le habría exigido $500.000 adicionales para comprarle al fiscal general Mario Iguarán su liberación. Después de recibir esos recursos de la Espriella habría abandonado su representación jurídica. Según esto se estaría convirtiendo en patrón lo que sucedió con DMG, con Murcia Guzmán, y nos estaría dejando ver el modus operandi de un estafador de estafadores, una persona cuyo interés es lucrarse más allá de toda ética y moral o compromiso profesional. Esto siguiente parece un mal chiste, pero de la Espriella era abogado del ministro de Defensa de Duque, Carlos Holmes Trujillo, a la vez que era abogado de Papá Pitufo, el criminal que supuestamente debía perseguir el aparato judicial de este ministerio en cabeza de él, del ministro Holmes Trujillo. Pero como dice el dicho, la realidad supera la ficción. Cada vez que la policía estaba cerca de agarrar a Papá Pitufo, se filtraba información y llegaban derechos de petición de la firma de la Espriella. El general retirado Juan Carlos Buitrago dirigía a la Policía Fiscal y Aduanera, a punto de atrapar a Papá Pitufo, el mayor contrabandista del país, pero sospechosamente Iván Duque lo quitó de su cargo antes de lograrlo. Buitrago dice que la fiscalía tiene grabaciones de Papá Pitufo hablando de sus contactos con Holmes Trujillo. Cuenta como cada vez que estaban cerca de capturar a Alex Saab y a Papá Pitufo, llegaban derechos de petición de la firma de la Espriella. Claro, se puede decir que esto es circunstancial y solo coincidencias, ¿no? Pero cualquier persona con dos deditos de frente puede inteligir la idea de la relación entre un abogado haciendo el juego entre un ministro corrupto y ayudando a uno de los bandidos más infames de este país y un general a cargo de la policía fiscal a quien hacían zancadilla a cada paso que intentaba ejercer de forma loable, diligente y patriótica sus funciones. El expresidente Pastrana, otro cliente de la Espriella, dijo que el despido de Buitrago era la mejor noticia para Colombia en mucho rato y presuntamente habría presionado sobre Holmes y Duque para lograr sacarlo de su cargo. Y Papá Pitufo siguió libre. Y los mismos medios que le abrieron micrófono para defender a clientes como Mancuso, Alex Saab y Papá Pitufo, hoy le abren micrófono para que nos venda el cuento de cómo supuestamente va a acabar con ellos. Hay que ser o muy ciego o muy ignorante para creer eso. O las dos. El 24 de julio de 2016, cuando Guillermo Gómez narró que el apoderado de Abelardo de la Espriella fue absuelto en 16 días sin notificar al autor de la denuncia, Germán Navastalero, gracias a presuntas maniobras dilatorias al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, por vender una sentencia, lo cual es muy grave, comenzó una guerra por Twitter entre Abelardo e Ignacio Gómez, encargado de redes del medio periodístico detrás de esta investigación y denuncia.
Abelardo litigó supuestos daños morales durante 6 años contra Ignacio Gómez causados por este decir que su ropa tenía polvo. Repito, que su ropa tenía polvo. Y en el proceso sacó del mercado a todos los bienes inmuebles de los Ignacios Gómez bajo amenaza de embargo por daños. El señor Ignacio Gómez no pudo vender su propiedad que se había convertido en blanco recurrente de ladrones. E incluso una persona que no tenía nada que ver más allá de compartir el mismo nombre murió sin poder comerciar su inmueble. La sede de abogados de la Espriella estaba hipotecada a Santiago Barón Soto, presunto testaferro del cartel del Norte del Valle, con un lote en Guaymaral con extinción de dominio por el patrimonio escondido de los hermanos narcos Álvarez Meyerdorf, que tenían 200 lavaderos y 120 hectáreas en Bolívar, donde comunidades han denunciado despojo. Abelardo firmó una escritura reconociendo una deuda de 300 millones a Barón Soto, que de repente desapareció 4 meses después. Tiene 104 cuestionamientos y controversias públicas documentadas. Es una persona que no solo hace parte de procesos y cuestionamientos supremamente turbios como los destacados que acá menciono, sino que además es una persona que ha demandado a decenas de personas por sus opiniones en contra de él, incluso llegando a abusar del aparato legal colombiano, mostrando un gran antagonismo y dilucidando cómo ese antagonismo será catastrófico en un país tan polarizado como este, donde ya anuncia sus pretensiones de destripar a sus oponentes. Ahora veamos el político. Tiene una investigación ya preliminar en el CNE por firmas para ser candidato, ¿no? Acaban de condenar a 4 años a Julio Enrique Acosta, exgobernador de Arauca y coordinador de su campaña. Y esto apenas es durante campaña. ¿Qué niveles de corrupción nos esperan, me pregunto yo, en una presidencia? Revista Cambio acaba de sacar una investigación que dice que Abelardo registra en su campaña la bobadita de 1.299 millones de una empresa fantasma. ¿De dónde viene este dinero que no es poco? Quiere regresarnos a la erradicación por glifosato. Tras 31 años de fumigaciones aéreas con glifosato que no solucionaron nada. Colombia suspendió esta política en 2015 aplicando el principio de precaución ante las advertencias sanitarias y ambientales asociadas al compuesto. El eventual regreso de la aspersión aérea implicaría reactivar una estrategia que durante décadas expuso comunidades rurales enteras a mezclas químicas diseñadas originalmente para usos agrícolas controlados a nivel de suelo y no para dispersión masiva desde el aire sobre amplias extensiones de territorio. Diversas investigaciones han asociado la exposición a formulaciones basadas en glifosato con riesgos reproductivos, alteraciones del desarrollo y posibles efectos biológicos observables en generaciones posteriores en modelos experimentales, mientras que comunidades afectadas denunciaron durante años daños a cultivos de subsistencia, contaminación de fuentes hídricas y afectaciones a la salud. A ellos se suman estudios que advierten sobre alteraciones en microorganismos esenciales para la fertilidad y el equilibrio ecológico de los suelos, con potenciales efectos acumulativos sobre la biodiversidad y la capacidad productiva de los ecosistemas. Retomar esta política significaría volver a someter a poblaciones enteras y territorios estratégicos a una intervención cuyos impactos a largo plazo siguen siendo motivo de preocupación científica internacional. Demasiado nos costó parar el envenenamiento de nuestra tierra y población para esto. Abelardo promete bala. En un país con tantas heridas que no han sanado o que ha costado muchísimo comenzar a sanar. La propuesta de enfrentar la violencia mediante una escalada de fuerza estatal parte de una premisa ampliamente cuestionada, que la violencia puede resolverse únicamente con más violencia. La experiencia colombiana muestra que las organizaciones criminales suelen adaptarse a la presión militar, fragmentarse o reconfigurarse, prolongando los ciclos de conflicto sin atacar causas estructurales. Expertos advierten que una estrategia centrada principalmente en la confrontación armada corre el riesgo de incrementar los niveles de violencia, afectar a la población civil y reproducir dinámicas que el país lleva décadas intentando superar sin garantizar una reducción sostenible o comprobable de la criminalidad. Abelardo de la Espriella ha declarado su intención de trasladar la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén, ciudad cuyo sector oriental es considerado territorio palestino ocupado bajo el derecho internacional. Se advierte que esta decisión alinearía a Colombia con gobiernos que han respaldado al Estado israelí en medio de una campaña militar
colonial, anexionista y expansionista que expertos, juristas y organizaciones de derechos humanos y estados consideran constitutiva de apartheid y de genocidio contra el pueblo palestino. En una de las crisis humanitarias más devastadoras de nuestra época, asociaría a Colombia con un episodio considerado como una mancha histórica para la humanidad, exponiendo al país a un profundo costo moral, diplomático y reputacional que podría trascender generaciones. ¿Qué nos espera de un presidente que aplaude y avala genocidios? Abelardo de la Espriella ya ha declarado repetidamente que pretende destripar a sus adversarios políticos y ha planteado arruinar sus vidas mediante mecanismos como la inclusión en la lista Clinton de la OFAC y procesos de extradición. Este discurso no busca derrotar ideas, sino destruir a quienes las representan, promoviendo un clima de intimidación, censura y persecución política incompatible con una democracia pluralista. En un país que vivió el exterminio de más de 6.700 integrantes de la Unión Patriótica, estas declaraciones son una grave señal de regresión hacia algunas de las etapas más oscuras y autoritarias de la historia colombiana. La elección de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial demuestra que Abelardo de la Espriella pretende rodearse de los mismos responsables del modelo económico que profundizó el malestar social durante los años del gobierno Duque. Restrepo respaldó políticas que mantuvieron una elevada carga tributaria sobre el sector productivo, incluyendo tasas del 35% para las empresas, golpeando especialmente a las pequeñas y medianas empresas que generan gran parte del empleo nacional. Propuestas asociadas al trabajo por horas, la precarización laboral y reformas que trasladan el peso de los ajustes económicos a trabajadores y futuros pensionados. Estas políticas desincentivaron la inversión, asfixiaron a miles de emprendedores, destruyeron oportunidades de empleo y contribuyeron al deterioro económico y social que marcó ese gobierno. Su designación no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de las mismas recetas que contribuyeron a crear el problema y tanto afectaron el país. La propuesta de permitir la normalización de capitales ilegales mediante el pago de una fracción de su valor es una amnistía económica encubierta para recursos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales. Permitir que fortunas construidas al margen de la ley puedan incorporarse al sistema legal pagando una parte de su valor equivale a premiar décadas de ilegalidad, blanquear patrimonios de origen criminal y enviar el mensaje de que el crimen organizado paga. Lejos de fortalecer la legalidad, la medida socava la confianza en las instituciones y castiga a quienes han cumplido las reglas mientras otros se enriquecen violándolas. Es quizá el descaro y el epítome de todo lo que representa Abelardo. Es el abogado de la mafia convertido, si llega a la presidencia, en el presidente para ella. Pretende retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es gravísimo cuando se combina con el discurso de Abelardo de la Espriella sobre destripar a opositores y enfrentar la violencia con más violencia. No se trata solamente de aislar al país jurídicamente, sino de desmantelar algunos de los principales controles internacionales sobre el poder estatal precisamente mientras se promueve una visión cada vez más violenta de la política. En una nación marcada por masacres, persecución política e impunidad, la combinación de más poder, menos vigilancia y menos garantías despierta serios temores sobre los abusos que podrían cometerse sin rendir cuentas ante instancias internacionales. Dice, cada semana voy a un territorio diferente, me voy a reunir con los generales y les voy a decir, tienen 20 días para que me entreguen a estas personas. Ya sabemos lo que sucedió la última vez que alguien pretendió lograr resultados por la fuerza. ¿Nos esperan otros miles de muertos inocentes pasados por estadísticas de éxito? Abelardo de la Espriella quiere una educación enfocada en la formación técnica acelerada y la rápida inserción laboral. Esto degrada el valor de la educación superior y reduce las aspiraciones de millones de jóvenes a convertirse en mano de obra barata para tareas operativas y de teletrabajo al servicio de empresas extranjeras. Sustituir la formación universitaria, científica y profesional por programas ultracortos debilita la capacidad de innovación nacional y condena a generaciones enteras a empleos más precarios, reemplazables y con menor poder de negociación. Creo que adrede pretende convertir nuestra fuerza de trabajo y juventud en operarios desechables, truncando el desarrollo de Colombia. Abelardo de la Espriella propone hacer fracking a lo que marca. Es una actitud temeraria y totalmente inconsciente. El fracking es la peor técnica de extracción de hidrocarburos debido a su enorme consumo de agua que puede alcanzar millones de litros por pozo. Millones de litros de agua.
y a la generación de residuos líquidos capaces de contener sustancias tóxicas, metales pesados, materiales radioactivos extraídos de formaciones geológicas profundas. Esta práctica incrementa el riesgo de contaminación de acuíferos y cuerpos de agua, contribuye a las emisiones de metano y puede inducir actividad sísmica. En Oklahoma, por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, documentó un aumento en la frecuencia de terremotos asociados principalmente a la inyección de aguas residuales provenientes de operaciones del fracking. El número de sismos, ojo a esto, de magnitud 3 o superior, pasó de un promedio histórico de 2 por año a más de 900. 900, escucharon bien, en 2015. ¿Qué va a pasar en un país con una actividad geológica y sísmica que ha hecho estragos con un incremento hipotético basado en las consecuencias vividas en Oklahoma? ¿Qué nos espera de incrementar nuestros temblores, sismos y terremotos en un 450%? Es algo absurdo. Sus impactos ambientales pueden ser irreversibles. Flexibilizar los requisitos, controles para otorgar licencias a proyectos mineros y extractivos aumenta el riesgo de que operaciones con impactos ambientales significativos sean aprobadas con evaluaciones insuficientes o procesos de supervisión debilitados. Esto puede acelerar la destrucción de ecosistemas estratégicos, la contaminación de ríos y acuíferos, la deforestación, la pérdida irreversible de biodiversidad y la afectación de territorios habitados por comunidades rurales e indígenas. Reducir los filtros regulatorios limita la capacidad del Estado para prevenir desastres ambientales antes de que ocurran, trasladando los costos ecológicos y sociales a generaciones futuras mientras los beneficios económicos se concentran en un número reducido de actores. Conclusión. Abelardo de la Espriella no representa una candidatura de derecha, ni una propuesta de seguridad más severa, ni un proyecto económico distinto. Lo que emergió al observar conjuntamente sus amistades, relaciones, sus actuaciones profesionales, sus aliados políticos, sus propuestas de gobierno y sus declaraciones ideológicas e inclinaciones de intereses y poderes, es un patrón profundamente inquietante. Concentración de poder, destrucción del Estado de Derecho y de sus mecanismos de control, cercanía recurrente con figuras vinculadas a algunas de las mayores estructuras de corrupción y criminalidad del país y los intereses que han mantenido a Colombia en el atraso hace más de un siglo. Esto se traduce en simbiosis con lo que ha sido y es el cáncer de nuestro país en materia de corrupción, narcotráfico, fraude, tráfico de influencias y privatización y venta de intereses y recursos nacionales a entes internacionales. Cuando alguien que juró lealtad a la nación hegemónica, actualmente en decadencia, y se declara abiertamente que va a ser el primer presidente republicano de Colombia, refiriéndose al Partido Republicano Estadounidense, y además declara sus intenciones de sacrificar nuestra soberanía económica y el peso colombiano pasando por un gran momento en pro de someter nuestra nación bajo la moneda con la deuda más grande del mundo y artífice de un modelo fracasado y condenado por el auge de un mundo multipolar, los BRICS, y la venta del petróleo ya no bajo la hegemonía de esta misma moneda, sino en múltiples divisas, lo que sentencia al hegemón. Esto es análogo a querer montar a Colombia en un avión en llamas. Él no viene a destripar a la izquierda. Ojo, escúchenme. Él viene a destripar nuestra nación. No puede ser otra cosa que un neovirrey absolutamente comprometido en pleitesía, subordinación y servilismo, que no son otra cosa que sumisión y un yugo autoimpuesto ante los intereses de los Estados Unidos e Israel. Abelardo de la Espriella está proponiendo exactamente el modelo de desarrollo que puede impedir que Colombia aproveche la oportunidad histórica más importante de su existencia. Ojo a esto, lo voy a repetir. Abelardo de la Espriella está proponiendo exactamente el modelo de desarrollo que puede impedir que Colombia aproveche la oportunidad histórica más importante de su existencia.
La mayor tragedia que podría representar Abelardo de la Espriella para Colombia no se encuentra únicamente en su violencia hacia sus detractores, su ineptitud para ejercer el cargo, los compromisos políticos con clanes y la clase política que lo apoya y que representan la corrupción que ha mantenido a Colombia subdesarrollada durante décadas. Su fórmula que lastimó tanto a la economía colombiana durante el gobierno Duque, su idea de legitimizar el narcotráfico, la mafia, la minería ilegal y otras actividades ilícitas al legalizar el 10% de los capitales ilegales en Colombia. Todo eso es gravísimo e inaceptable, por supuesto. Para esto debemos entender la ficha que es Colombia en el tablero geopolítico mundial y su potencial, sus capacidades y los intereses que hay detrás de ese potencial y de esas capacidades. Se encuentra en la visión de país que encarna. Mientras el mundo avanza hacia una era marcada por la escasez de agua, la presión sobre los sistemas alimentarios, el deterioro de los suelos y la creciente competencia por recursos estratégicos, Colombia posee una ventaja excepcional, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, millones de hectáreas cultivables, una biodiversidad única y las condiciones para convertirse en una potencia agroalimentaria de escala mundial. Sin embargo, en lugar de proteger y desarrollar ese patrimonio mediante educación, ciencia, reforma agraria, infraestructura rural, tecnificación del campo y gestión sostenible de los recursos hídricos, Abelardo propone profundizar el camino del extractivismo, el fracking y la explotación intensiva del subsuelo. La diferencia no es menor. Se trata de decidir si Colombia utilizará el siglo XXI para construir riqueza duradera sobre aquello que el mundo necesitará cada vez más: agua, alimentos, conocimiento y capacidad productiva, y atender las demandas críticas vitales de billones de personas, o si continuará hipotecando su futuro a cambio de extraer y consumir recursos finitos. Un país puede recuperarse de una mala reforma económica, puede recuperarse de un mal gobierno, incluso puede recuperarse de una crisis económica y política. Lo que resulta mucho más difícil es recuperarse de la destrucción de acuíferos, ecosistemas estratégicos, suelos productivos y fuentes de agua cuya pérdida puede tardar generaciones en recuperarse o incluso ser un daño irreversible. Abelardo de la Espriella representa el riesgo. Abelardo de la Espriella no representa simplemente una candidatura equivocada. Representa el riesgo de que Colombia destruya el papel histórico que podría desempeñar en el mundo que viene y desperdicie una de las mayores ventajas estratégicas que posee cualquier nación del planeta, traicionando así no solo a su pueblo, sino a toda su descendencia.